Bien, aquí tenemos, chicos, esta revista que se llama Terra Incógnita o Terra Ecuador. Miren, carta, esta es la carta del director, pero aquí tenemos, mire, la carta que fue dirigida, la carta que escribió esta familia Torres, ¿sí? Aquí está, mire, la deforestación. Y de aquí obtuvo la editorial, pues, esta información. Por eso aquí está al pie de página en su libro, está la fuente. Y la fuente es de donde se obtuvo esta carta del lector. ¿Sí? ¿Hasta ahí tiene alguna pregunta? ¿Sí? Hasta ahí ya pudo observar usted que la editorial, pues, siempre que obtiene alguna información de alguna página, de algún libro, de algún otro archivo, pues necesita poner la fuente de donde se obtuvo esa información, porque esa información le pertenece a otra persona. Y es por eso que cuando nosotros realicemos algún tipo de investigación, algún tipo de trabajo o recojamos el extracto de algún documento, es necesario escribir la fuente, ¿sí? Y esa fuente, pues, se la puede anotar al pie de página utilizando las normas AP, que eso pues ya poco a poco iremos aprendiendo, chicos. Bien, está en la página 37 tenemos el tema el título, la deforestación y la introducción, ¿sí? Aquí se identifica el artículo editorial o la noticia o reportaje también que provocó la reacción de esta familia para escribir esta carta del lector. ¿Sí? Revise por favor en su libro, en el primer párrafo, lea la introducción, Christopher, por favor. No, Christopher no está. Elian, ayúdanos con la lectura de la introducción. De la página 37, profe. Claro. Vamos a leer la carta de la familia Torres acerca de la deforestación. Aunque la información resulta perturbadora, les agradecemos por instruirnos sobre la deforestación en el Ecuador, en la revista número 88. Las fotografías y gráficos que muestran la pérdida de bosques son preocupantes. Ok, chicos. Entonces usted puede aquí observar en la introducción, ¿sí? Que quien escribe la carta, pues, habla acerca de la revista donde pudo leer el tema de la deforestación, ¿sí? Y lo que está sucediendo en el Ecuador, la pérdida de los bosques. Luego tenemos la segunda parte que es el cuerpo de la carta y aquí pues se van a incluir datos, hechos o ejemplos que vayan a sustentar la opinión de quien escribe esta carta, del lector, ¿sí? Ayúdenos por favor con la introducción, Lady. Con el cuerpo, perdón, el cuerpo desarrollo de la carta. Ya, no sabíamos que quedaba tan poquito bosque en nuestro país, comparándolo con países como Venezuela o Perú. Tampoco teníamos presente que la cantidad de bosques que subsistenta en Manabí o Pichincha era tan baja, o que Morona Santiago y Zamora Chinchipe había perdido más del 30% de sus selvas. Pero lo que más nos preocupa es que a la llamada provincia verde de Esmeraldas le queda tan poco bosque. Quienes hemos recorrido el norte de esta hermosa provincia, hemos constatado la expansión año tras año de los cultivos de palma africana o la circulación de varios camiones cargados de inmensos troncos. Ok, entonces aquí en el cuerpo nuestra compañera nos acaba de leer, ¿sí? Y pues aquí hay datos importantes acerca de lo que está sucediendo en el Ecuador, especialmente en la provincia de Esmeralda, ¿sí? Y por último, la familia Torres termina con la conclusión. Francis, tenga la bondad de leer. Quisiéramos invitarles a investigar sobre la deforestación en Esmeraldas, esa provincia olvidada de la cual rara vez se habla en los medios. Ok, y la firma de quien escribe, la familia Torres. ¿Y de dónde es oriunda esta familia? Pues del cantón Pedro Vicente Maldonado y la fuente, chicos, ok. Bien,
Entonces, esos son los 3 pasos importantes para escribir una carta de lector. Usted hizo una tarea ayer, le había dado el tema de lo que está sucediendo, es una noticia de actualidad que es el problema carcelario, ¿no es cierto? Entonces, seguro que usted para poder escribir su carta y poder estructurarla correctamente con las 3 partes, que es la introducción, el cuerpo o desarrollo y la conclusión, usted primero se informó, buscó información acerca de este tema para poder usted realizar su carta. María Emilia, ¿qué nos puedes decir de la carta de lector que tú escribiste acerca de este tema? María Emilia. Los problemas que tenía las cárceles. Vamos, en la introducción. ¿Cuál fue la introducción en tu carta? Vamos, coja su libro, su cuaderno donde escribió. Lea la introducción porque usted tenía que trabajar con las partes de la carta del lector. Introducción, cuerpo, desarrollo y la conclusión, porque el tema ya lo tenía. Sí, La introducción siempre pues lo puedo yo escribir en un párrafo corto de 3 o 4 líneas, suficientes, ¿sí? Entonces recuerde, cuando empiezo con la introducción, empiezo escribiendo un párrafo de 3 o 4 líneas, ¿sí? Luego viene el cuerpo de desarrollo donde voy a sustentar pues en lo que voy a opinar, y para eso tengo que haberme sustentado en información que busqué primero, me informé, ¿sí? Con datos, con hechos, con ejemplos, y por último, ahí sí, la conclusión, lo que pienso acerca de la situación y qué es lo que puedo concluir acerca de esta situación, chicos. Entonces, revise por favor su trabajo, que tenga las 3 partes importantes de la carta del lector, que es la introducción, el cuerpo, desarrollo y la conclusión. Si algo le faltó, corrija y adjunte nuevamente, ¿sí? Entonces, revise una vez más su trabajo y lo vamos a revisar en la siguiente clase. Ahora sí nos vamos a ubicar en la página 38, por favor. Entender lo que dice el texto en forma explícita. ¿Qué significará explícito, chicos? Resalte el título de la página 38. Entender lo que dice el texto de forma explícita. ¿Qué se le viene a la mente cuando usted escucha la palabra explícito? ¿Como específica? O específica, ok. ¿Qué más? Detalladamente. Puede ser detallado, bueno, ok. ¿Alguien más? y algo específico de forma clara. Algo de forma clara, muy bien. Cuando digo yo que está explícito en el tema, quiere decir que está sobreentendido, que se entiende, que se sabe de lo que se trata, ¿sí? Vamos, el tono, resalte este subtítulo, el tono. Vamos a leer primeramente, ¿sí? Ayúdeme, Stephanie, por favor, con la lectura. Profe, ¿me puede repetir la página, por favor? 38. Todos tengan su libro abierto en la página 38, que ya le voy a indicar que tiene que resaltar. Lea, por favor. Entender lo que dice el texto en forma explícita, el tono. Lo que está explícito en el texto no es, en el texto no es todo lo del autor o autora. Quiere decir, debes estar alerta de las pausas que señalan los signos de puntuación, al tipo de palabras que escoge quien escriba, a sus combinaciones y a la carga emocional que construyen el tono de un texto. Por ejemplo, el tono es una carta del lector que puede ser serio, humorístico, amable y familiar, agresivo, irónico o sarcástico. La abundancia de términos negativos o positivos permite al lector descubrir el tono y la intención que guían al autor en un texto. Para escribir una carta al lector, empieza por decidir el tono que utilizarás.
Es preferible que envíes un mensaje directo y claro, que resulte fácil de entender para la audiencia. Ok, aquí resalte, por favor. El tono de una carta de lector puede ser serio, humorístico, amable y familiar, agresivo, irónico, sarcástico. También resalte. Disculpe, ¿en qué página estamos? Estamos en la página 38, chicos. Al principio le dije la página. Resalte. La abundancia de términos negativos o positivos permite al lector descubrir el tono y la intención que guían al autor de un texto. Esos dos párrafos resalte. ¿Ya? Tenemos aquí un ejercicio. Descubre el tono de la siguiente carta del lector y el significado con el que han sido utilizados los términos que están entre comillas. Reescribe la carta con un tono distinto. A ver, busque por favor los términos que están entre comillas y resalte los que están entre comillas. En el segundo párrafo tenemos entre comillas, buena fe. Y en el tercer párrafo tenemos entre comillas, asimismo es. Los políticos siempre han robado. Normal. Tengamos resaltado primero eso. Y aquí, ¿qué es lo que nos pide? Que descubramos el tono de esta carta de lector. ¿Sí? Si es un tono, si al escribir utiliza un tono serio o un tono humorístico, o si este tono es amable y familiar, o de pronto es un tono agresivo, o es un tono irónico, sarcástico. En el glosario tenemos qué significa la palabra irónico. Tenga la bondad de leer, Micaela, el glosario, qué significa irónico y sarcasmo. Profe, ¿puedo repetir? No le entiendo, mi internet está muy mal. A ver, lea el glosario. Las dos palabras, irónico y sarcasmo, ¿qué significa? Irónico, que esconde una burla disimulada. Sarcasmo, burla cruel y malintencionada. Ok, entonces tenemos que identificar. ¿Será que esta carta del lector tiene ese tono? ¿O tendrá un tono serio? ¿O quizás humorístico? ¿Sí? O quizás amable y familiar. Vamos a ver. El título de esta carta del lector, Voz de los Jóvenes. Resalte, por favor. Ok. Emilia, ayúdanos con la lectura de esta carta del lector. Con el primer párrafo, ayúdanos, por favor. Dice, voz de los jóvenes. En el momento de votar por un candidato, tenemos que fijarnos en la calidad de ser humano, que en realidad no importa cuánto ofrece, sino cuánto está capacitado, de manera veraz y honesta a cumplir. La política es el arte de servir a los demás, no el arte de apropiarse de los que les pertenece a los demás. Ok, resalte esta última parte. La política es el arte de servir a los demás, no el arte de apropiarse de lo que pertenece, de lo que les pertenece a los demás. ¿Sí? Una frase muy importante. Otra vez puede dictar, por favor. Resalte el último párrafo. La política es el arte de servir a los demás. No es el arte de apropiarse de lo que les pertenece a los demás. Danae, ayúdanos con la lectura del segundo párrafo, por favor. Es hora de realizar un cambio para que este arte cumpla su verdadera función. La responsabilidad recae en los jóvenes, pues a pesar de que estamos conscientes de la corrupción que rodea a la política, seguimos votando por quienes nos ofrecen fantasías, aunque nos consta que han cometido serios abusos en el pasado. Ya no más, basta de errores de buena fe
votemos bien. Ok, a propósito que nosotros también estamos empezando pues a vivir una democracia en nuestra institución, ¿no es cierto? Porque mañana pues después del debate al mediodía pues elegiremos qué lista es la que nos va a representar como institución, chicos, ¿sí? Entonces es pues una fiesta democrática en nuestra institución, a propósito de la política. Muy bien, en este párrafo resalte, es hora de realizar un cambio. La responsabilidad recae en los jóvenes. Bien, vamos ahora al último párrafo. Ayúdenos por favor, Mary, con la lectura del último párrafo. Muchos ecuatorianos se contentan diciendo, así mismo es, los políticos siempre han robado, como si eso fuera lo más normal. No, eso no es normal. Lo normal es que quienes sean elegidos para los cargos públicos trabajen a conciencia y no abusen de su posición. Ok, muy bien. Y aquí también pues tenemos al pie de página, ¿sí? Tenemos aquí, igual tenemos la fuente, ¿no es cierto? De dónde fue extraído esta carta de lector y quién escribió. Muy bien. A ver, chicos. Si hablamos de que tenemos que identificar el tono, ¿qué tono tiene esta carta del lector con el título Voz de los jóvenes? ¿Tendrá un tono serio, humorístico, amable y familiar, agresivo, irónico, sarcástico? ¿O combinado? ¿Qué cree usted? Familiar. Familiar, nos dice Ariana. Serio. Serio, por supuesto. Bueno, familiar, Christopher, ¿crees tú que tiene un tono familiar esta carta? No, profe, a mí me parece que es un tono serio. Por supuesto, es un tono serio, ¿no es cierto? Un tono serio porque es algo muy serio, algo muy preocupante lo que está pasando con la política. Esto es real, ¿sí? Lamentablemente, pues es muy cierto algunas partes en esta carta del lector, pero a la vez de tener un tono serio, ¿qué otro tono tendrá, chicos, con aquellas palabras que están entre comillas? Como... ¿Qué cree usted? Político. Bueno, ¿será que tiene un tono humorístico para reírse? ¿O será que tiene un tono irónico y sarcástico? ¿Qué piensa usted? Irónico y sarcástico. Ok, al principio cuando la carta empieza pues a ser redactada, tiene un tono súper serio, pero aquellas palabras que están entre comillas ya es como un tono sarcástico, ¿no es cierto? Al decir, así mismo es, los políticos siempre han robado, ¿sí? Entonces, por supuesto, un tono serio, pero a la vez también aquí un tono irónico y sarcástico. Muy bien, chicos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reescribir esta carta. Vamos a reescribirla, ¿sí? A ver, descubre el tono de la siguiente carta del lector, pues ya lo hicimos, y el significado con el que han sido utilizados los términos que están entre comillas. Ah, ya. ¿Cuál será el significado de los términos que están entre comillas? ¿Qué piensa usted acerca de estos términos entre comillas? ¿Qué cree usted que significa? Emily Sarmiento, ¿qué crees tú que significa estos términos que están entre comillas? Cuando aquí en la carta nos dicen, pues, que lo que sucede con los políticos y que los jóvenes, pues es hora de que los jóvenes asuman su responsabilidad para que en el futuro, pues, si llegan a la política, lo hagan correctamente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cree usted? ¿Qué significan estas palabras? Asimismo es, los políticos siempre han robado, pero si es normal, chicos, o que ellos actúan de buena fe. ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa Maite? Génesis, Lady.
¿Qué cree que significan estas palabras entre comillas? Son palabras que la gente utiliza como normalizando lo que no está bien, pero como que la gente ya se acostumbró y piensa que es normal, pero en realidad no lo es. Ok, muy bien, por supuesto. Excelente opinión. ¿Quién más quiere, pues, opinar acerca de estas palabras? ¿Qué cree usted que significa? Maite ya nos dio, pues, la pauta. Dana. Son palabras que las personas tratan como de justificar a los políticos, por así decirlo. Como dijo Maite, están normalizando algo que no está bien, pero para ellos ya es normal. Muy bien. Ok, excelente, excelente, pues, lo que nos dice Dana también. Así es. ¿Alguien más? Vamos, ¿alguien más quiere, pues, hablar acerca del, opinar acerca del significado de estas palabras? ¿Cree usted que es muy cierto que las personas pues ya nos acostumbramos a lo que sucede en la política, a creer que lo que ellos hacen pues es lo mejor para el país? ¿Será que eso es así? ¿O qué piensa usted? ¿Piensa que es normal, chicos? ¿Será que deberemos seguir pensando así? ¿No es lo más normal? Así mismo son, ¿ya qué podemos hacer? No, porque ese problema también se tiene que solucionar porque no siempre debe haber la política y los presidentes tienen que ser justos o... Está muy bien, Ariana. Así es, ¿no es cierto? Esto debería cambiar. Pero ¿desde dónde? ¿Dónde están esas bases para cambiar esta situación? Para que muchas personas dicen, entró a la política el cantante, el artista, el actor, solamente por el sueldo que se va a ganar ¿cómo es? Asambleísta, ¿no es cierto? ¿Sí? Dicen, va a ganarse el sueldazo, por eso entró a la política, ¿no es cierto? Pero es lo que pensamos la mayoría de los ciudadanos. Pero por eso, ¿qué tenemos que hacer? Ustedes son la base, chicos. Ustedes son el futuro. Para que la política cambie y la situación de nuestro país cambie, depende de ustedes. Hoy usted tiene que sentar esas bases. ¿Y cómo, chicos? Estudiando, preparándose. Si usted llega a incursionar en la política, pues hacerlo de la mejor manera para sacar su país adelante. Dicen que la política está corrupta. De nosotros, de ustedes, chicos, depende que eso cambie totalmente, dé un giro radical a esta situación. Bien, usted va a hacer la siguiente tarea, va a reescribir esta carta. En el espacio que tiene ahí, va a reescribir con un tono distinto al que tiene esta carta. Usted le puede dar un tono distinto. Dele un tono, si quiere, humorístico, si quiere un tono más agresivo, o si quiere darle un tono serio, pero con sus palabras, ¿no es cierto? Vamos, chicos, esa es la tarea. Anote, por favor, ponga la fecha de hoy. En la actividad número 3, ponga tarea, y esta tarea usted la va a adjuntar en el portafolio digital, chicos. Ahí la va a adjuntar, en el portafolio digital. Una vez que yo le revise en su portafolio lo que usted reescribió, luego subiremos a Educate. Pero primero anote por favor para que sepa que tiene que subir al portafolio digital. ¿Listo, chicos? La primera, la que hice el tono, la reescribimos y la 3 la hacemos en el libro mismo, ¿verdad? No, lo único que tiene que hacer es la actividad 3, ¿sí? Solo la actividad 3. Ya. Nada más. En el mismo libro lo reescribe, le toma la foto, pero tómela bien, por favor, que se pueda entender. Y recuerde trabajar con esfero en el libro. No me trabaje con lápiz, que no se puede visualizar bien lo que usted escribe, chicos, y con una letra que se pueda entender. Bueno, nos vemos en la siguiente clase. Que tengan un buen día. Hasta luego, profe. Hasta luego.